11 de la mañana con 11 minutos, la muerte por virus respiratorio, lo contábamos ahí, han aumentado en este invierno, llegando a 400 fallecimientos semanales, según el Ministerio de Salud. Casi la mitad de los virus circulantes en el país corresponden a casos del virus sincicial. Vamos a conversar sobre la situación sanitaria con el presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Guillermo Cepeda. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos en vacaciones de invierno, o por lo menos los escolares en su gran mayoría, doctor, precisamente por el aumento de enfermedades respiratorias, por la gran cantidad de virus circulando también. ¿Qué tan preocupante es en estos días las enfermedades respiratorias en Chile? Bueno, la verdad que es una condición que de alguna u otra manera hemos tenido siempre presente en este tiempo. Hay que recordar que inclusive a este tiempo le recordamos la campaña de invierno. Todos los médicos sabemos que dentro del periodo que va de marzo a agosto a septiembre, más o menos va a depender del año, tenemos estos 6 meses que son de aumento de los virus respiratorios, ¿ya? Que son los habituales, son los estacionales, son los virus respiratorios que habitualmente nos provocan un aumento de la cantidad de infecciones respiratorias, que son el virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, ¿ya? Este tipo de virus habitualmente siempre nos han afectado, la verdad. Estos 6 meses siempre tenemos el pic que habitualmente sucede entre junio y julio, y la verdad que durante los 2 últimos años, claramente el año 2020 y 2021, casi no tuvimos virus respiratorios estacionales de este tipo, porque prácticamente hubo circulación completa de coronavirus. Ahora, la tasa de incidencia y de prevalencia en esta época es algo que de alguna otra manera la gente del área de la salud estamos habituados, de hecho, a vivir. Ya siempre tenemos un aumento en este tipo de consultas, ya sea a nivel ambulatorio, a nivel de los servicios de urgencia y a nivel de hospitalización, ¿ya? Y la verdad es que este tiempo refleja lo que habitualmente había pasado del año 2019 hacia atrás. Doctor, y estas muertes que han aumentado por las enfermedades respiratorias, ¿a qué podría deberse? Ahí cabe la duda de muchos quizás que quedaron con un aparato respiratorio más debilitado, muchos de ellos que fueron pacientes de coronavirus precisamente. ¿Cómo se puede leer este aumento de las muertes por lo que le mencionábamos de enfermedades respiratorias? Bueno, sin duda que hay múltiples factores involucrados acá. Los podríamos dividir incluso según la edad del paciente. Por ejemplo, en el periodo de los lactantes menores, cuando los niños que tienen menos de 2 años, estos niños nacieron prácticamente en pandemia. Por lo tanto, en el periodo de la cuarentena, que fue mucho más compleja y más completa en el fondo de llevar a cabo. Estos niños prácticamente no tuvieron la instancia de estar expuestos a los virus respiratorios. Por lo tanto, esos niños que salieron de las cuarentenas, de estar adentro de las casas y fueron a las salas cunas, fueron al jardín infantil, son los niños que ahora se están enfermando, por supuesto, en mucha mayor frecuencia. Por otro lado, como usted muy bien dice, en el grupo extremo, que son los ancianos, las personas mayores, en el fondo, estamos probablemente viviendo ahí también las secuelas que nos dejó el COVID. No solamente uno habla de secuelas a nivel de algo físico, algo orgánico a nivel pulmonar, sino que también muchas consultas que se dejaron de hacer, por ejemplo, personas que pudieran de alguna otra manera estar descompensadas en este minuto, que son más vulnerables, por supuesto, a complicarse y a fallecer, ¿ya? Son los 2 extremos de la vida, son los más preocupantes, como son los niños más chiquititos, son los lactantes, los menores de 2 años, y por supuesto las personas mayores, los ancianos, que siempre son los grupos más vulnerables, como mencionaba hace un rato atrás, de contraer estas enfermedades respiratorias, ¿ya? Hay que recordar que el virus respiratorio sincicial no solamente afecta a la población infantil, sino que también a los ancianos y a las personas mayores. Eso le quería preguntar, doctor, porque habitualmente el llamado es a los padres o cuidadores de los niños más pequeños, sobre todo los infantes o lactantes, porque ellos probablemente pueden tener y agravarse con un virus sincicial. Pero ¿en qué otras edades también o qué grupos se hacen vulnerables al virus?
Claro, es un tema que es bien interesante. La verdad es que siempre se ha asociado el virus respiratorio sincicial como una enfermedad prácticamente de la infancia, pero la verdad que no lo es. Hay pacientes ancianos, personas con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con EPOC que se pueden enfermar por este tipo de virus. Ahora, este virus en particular tiene la ventaja, cobra ventaja en el fondo al llegar a una vía aérea dañada. Ya eso se ve en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar crónica compleja, ya pacientes ancianos, pacientes con EPOC, por supuesto, o ahora lo que estamos viendo efectivamente que son secuelas del coronavirus, también pueden afectarse con mucha mayor frecuencia. Ahora, si bien es cierto, el periodo de más complejidad, que son los grupos extremos, que son los menores de 2 años, los pacientes ancianos son los que se complican más. En la edad media de la vida también puede haber circulación de este virus, pero habitualmente va a provocar solamente un resfrío, por ejemplo, o alguna enfermedad que puede ser un poco menos compleja. El tema es que ese tipo de pacientes pueden llegar a ser vectores hacia los grupos extremos de la vida y complicar justamente a ese grupo que son las personas más vulnerables. ¿Cuál es el llamado que hacen desde la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias en estos días? Porque había una diferencia de quienes decían, bueno, son vacaciones, pero no son vacaciones, ojalá que no saquen a los niños, en fin, pero también en estos días, y sabemos lo bien que hace el tiempo de ocio para los niños, las niñas, los adolescentes, sobre todo, doctor, para las defensas, ¿no? Finalmente es un círculo virtuoso porque si se quedan encerrados frente a una pantalla no creo que aporte mucho más pese a los virus circulantes. ¿Cuál usted, además como experto, podría recomendar a los papás en estos días y semanas de vacaciones? Bueno, independiente cómo se llame este periodo, en el fondo que ha habido bastante polémica, pero bueno, en concreto en la ausencia de los niños en la sala de clase. Eso es, en el fondo, lo que uno siempre va a recomendar y a considerar es que privilegien siempre la actividad al aire libre. Ya tratar de evitar, en el fondo, juntarse con otros niños, porque en el fondo, si se juntan los niños en espacios cerrados, por ejemplo, van a remediar un poco lo que pasa en la sala de clase. Así que esta posibilidad, en el fondo, de que no vayan al colegio para evitar esta alta circulación viral se va a perder de alguna manera. Así que siempre el llamado va a ser a privilegiar los espacios abiertos, que fomenten la actividad del aire libre. Obviamente, en esta época que hace bastante frío, con lluvia, eventualmente hay que considerarlos también. Los espacios también al aire, como les decía, al aire libre. Ahora, una de las cosas que nos trajo la pandemia, por supuesto, de coronavirus, es un mejor entendimiento y una mejor preparación, en el fondo, para la población en general, ¿ya? Eso se refiere a que las mismas medidas que hemos aprendido en estos 2 años del coronavirus, del distanciamiento físico, del uso de mascarilla, lavado frecuente de manos también es útil en este tiempo. Un tema también importante es la ventilación de los espacios cerrados también, ¿ya? Dentro de lo que se puede en un periodo invernal con mucho frío en el fondo, siempre conviene mantener las casas, los departamentos con la mejor ventilación posible. Entonces, ventanas y puertas en alguna hora del día para lograr una correcta circulación. Hay que recordar que este tipo de virus se tiende a mantener algún tiempo en el aire, flotando, y después cae. Lo mismo que también en la superficie, también tiende a mantenerse algunas horas. Por lo tanto, limpieza de la superficie, ventilación de los espacios cerrados también, esas son medidas que son costo efectivas en el fondo para evitar una infección de este tipo. Sí, ahora, doctor, eso por lo menos como Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias toman de manera positiva no estar en sala de clase o ausencia en sala de clase para efectos de evitar esta circulación de virus, porque me imagino acá, ya decía, evitar juntarse en grupos grandes o lugares cerrados, en centros comerciales, me imagino que no es un lugar tampoco adecuado en estos días, hacer más actividades abrigaditos al aire libre quizá. Sí, por supuesto. Ahora, la verdad es que los que llevamos ya tiempo trabajando en esto, bueno, en mi caso yo soy broncopulmonar infantil. La verdad que este periodo de vacaciones de invierno siempre representó un alivio en todas las campañas de invierno previas. Ya es un tiempo que nosotros de alguna manera ya sabemos, ya conocemos, y de alguna manera siempre esperábamos que sucediera en el fondo, porque habitualmente las vacaciones de invierno coinciden justo con el pic de la enfermedad respiratoria estacional,
Por lo tanto, este periodo, la verdad es que siempre, de alguna manera, esperábamos que sucediera porque uno ve el drástico cambio que los niños se van de vacaciones y efectivamente la circulación de virus y el nivel de contagio tiende a disminuir bastante. Ahora, bueno, vuelvo a insistir, este periodo de alguna manera da soluciones transitorias para un problema que probablemente sea un poco más profundo de lo que le pasa al sistema de salud chileno, en el fondo. Lo que probablemente necesitamos desde Frontón es tener una mayor capacidad de respuesta frente a la alta demanda de las infecciones respiratorias que nos han acompañado en invierno y que nos van a seguir acompañando, por supuesto. ¿Qué es lo que significa esto? Tener mayor disponibilidad de hospitales, tener mayor disponibilidad de camas críticas y de camas básicas. Probablemente por ahí daríamos una solución un poco más definitiva a un fenómeno que sabemos que va a seguir ocurriendo. Este tema de la campaña de invierno, la verdad que lo conocemos de siempre nos ha acompañado, pero lo que esperamos de alguna manera es tratar de tener una mejor respuesta como país ante esa alta demanda que nos exige la población. Así que, por supuesto, en época de debate, de conversaciones que estamos teniendo ahora a nivel país, probablemente sería bueno que también se tomara en cuenta este punto. De todas maneras, doctor, le queremos agradecer, doctor Guillermo Cepeda, por haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias por el contacto. Que esté muy bien, buen fin de semana.